Maestros, gracias por aceptar la invitación. Para mí es un gusto tenerlos aquí en este grupo. Es un grupo de psicopedagogía y estamos cursando la materia que se llama Evaluación del Desempeño Docente. En específico, estamos ahora analizando el perfil docente de educación media superior. Ya hemos leído e investigado un poco acerca de lo que dicen las directrices a nivel nacional acerca del perfil del docente de educación superior, lo que dicen las diferentes instancias sobre cuáles son las características que debe tener. Sin embargo, consideré que era importante tener un poco de información desde la experiencia de quienes están en el campo, ¿no? Ustedes como profesores puedan compartirnos. La compañera Paulina va a estar moderando las preguntas y las preguntas son referentes a las cualidades que consideran ustedes que debe tener el docente de educación media superior desde su experiencia, qué funciona o cuáles son las principales características que tiene, que debe de ver reflejado en su desempeño. Y por eso tenemos profesores invitados de diferentes subsistemas, ¿no? Para ver la coincidencia que pudiera haber o las diferencias que pueda haber entre un subsistema y otro. Y también si consideran que hay alguna característica que distingue a un profesor de educación media superior, que tenga ese profesor que no o que sea primordial y que no esté tan presente en profesores de otros niveles. Pero antes, pues bueno, vamos a iniciar. Mi nombre es Ezequiel Hernández, soy el profesor titular. Les doy la más cordial bienvenida, gracias por su asistencia. Y pues comenzamos con el maestro Enrique. Maestro, no sé si puede presentar y nos puede hablar un poco de su experiencia docente en media superior, por favor. Maestro, está en silencio su micrófono. Muchas gracias a todos los presentes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, pues mi nombre es Enrique Ravilla. Actualmente me desempeño como directivo del Colegio de Bachilleres Plantel Riondo. Anteriormente me encontraba elaborando en el Colegio de Bachilleres Plantel Mayabalán como docente, 15 años como docente, y también he tenido la oportunidad en el proyecto formativo de ser evaluador del desempeño docente a nivel nacional. Bueno, cuando estaba esto muy en cauce, ¿no? Obviamente ahorita está detenido o con otros tintes, ¿no? Entonces, ese es el trayecto. También contamos con formación en competencias docentes, con los diplomados correspondientes. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo. Y pues muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir. Gracias, maestro Enrique. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como director? ¿Nos puedes comentar? 3 años. Me 3 años. incorporé como directivo del plantel Riondo el 16 de agosto de 2018, ya prácticamente 3 años. Ah, perfecto. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Vamos con él. Y ya usted menciona al siguiente profesor, ¿te parece? Y bueno, y ahora la mesa Pilar Ok. también. Bueno, adelante. Bueno, ¿qué cualidades debe tener un docente de educación media superior, ¿verdad? Esa fue la pregunta. Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que dentro de lo que él debe ser entusiasta, debe ser dinámico, debe ser participativo, como cualidades intrínsecas, ¿ok? Pero también considero que obviamente, pugnar siempre por una formación continua. Creo que en esta época el cambio es la única constante. Y cuando digo esa preparación continua es que se tiene que él entender que esa preparación le va a permitir estar en mejores condiciones para poder ir diseñando ese trabajo, esas estrategias que requiere para poder comprender la etapa donde están los jóvenes, que es la etapa de la adolescencia. Por ahí comentaba que era importante tener en cuenta, y pues yo creo que también hay que tener en cuenta la etapa de desarrollo en la cual están los jóvenes. De repente, cuando no tenemos en cuenta esto y no tenemos en cuenta lo que el momento histórico que están viviendo los chicos, pero en la etapa de desarrollo, entonces no consideramos estas cuestiones en nuestras planeaciones. De ahí entonces que una de las cualidades también es que debe saber planear el profesor. Cuando digo planear es que debe saber embonar
conocimiento pedagógico con conocimiento disciplinar. Eso es inmerso dentro de la praxis educativa que debe tener el docente. Y para eso yo pienso que sí debe ser muy entusiasta por el hecho de que le tiene que apasionar lo que él está impartiendo, ¿no? Adelante. Gracias. Es la pregunta, Paulina, se puede mencionar para que puedan... Ok. ¿Qué teorías del conocimiento, verdad? Del aprendizaje. ¿Es correcto? Bueno, lo voy a suponer que así es. Ok, yo creo que una de las, son importantes las teorías, pero todo va a estribar en cómo el docente lo quiera organizar. De repente podemos tener estrategias que van a ser conductistas, ¿verdad? En cuyo caso el profesor va a tener que explicar la instrucción o los va a llevar de la mano. De repente hay asignaturas que se prestan para eso. Cuando el conocimiento o cuando es por primera vez, vale la pena modelar cómo lo que se va a hacer, ¿no? El conductismo es importante. De hecho, casi creo que nosotros de esta generación, digo, y no desde hace un rato, ¿verdad? No sé, nos educaron o aprendimos así, ¿no? El cognitivismo también es importante, donde hay que tenerlo en cuenta, donde todos nos íbamos enfocando más a ser aprensivos con respecto al conocimiento, hacia la estructura y las estructuras mentales. Es importante cómo se generan, cómo se van moldeando esas estructuras cognitivas, ¿no? El constructivismo, que estuvo mucho tiempo de moda, donde, bueno, el alumno construye su propio conocimiento. ¿Pero qué es eso? Yo me pregunté muchas veces qué es eso, y muchas veces pregunté, y nomás, es que el alumno construye, pero ¿qué es eso que construye? Porque en palabras suena muy bien, pero en la realidad, ¿qué implica esto? Implica que para que el alumno pueda ir avanzando, lo que Vygotsky aterrizaba en la zona de desarrollo próximo con el aprendizaje social, que es otra de las corrientes que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Es que para poder construir cómo tú, que sabes, o tú que eres el facilitador, cómo puedes diseñar un escenario, llevarlo, preparar ese escenario de aprendizaje y instruir al joven, y a través de diferentes actividades donde se socializa el aprendizaje, luego se interioriza, y el compartir con sus homólogos, ¿verdad? Le permite él aprender primero, en primera instancia, hacia afuera, y luego a través de un proceso endógeno. Entonces él interioriza, pero entonces es cuando dice, co-construye el conocimiento, aprendo a través de los demás. Entonces, estuvo mucho tiempo este enfoque todavía. De hecho, todas estas corrientes se mezclan en los programas de estudio, y el docente agarra un poco dependiendo en una estrategia, y más adelante en la clase usa otra corriente, y así, ¿no? También, si bien es cierto, no es considerado, por algunos autores sí es considerado lo que es el modelo basado en competencias, pero ya está más enfocado al poder aplicar, al poder emprender, al poder demostrar. Se pasó de la parte del conocimiento, donde era importante construir el conocimiento, porque se pensaba que era la parte significativa, y ahora pues se pasó de tener el conocimiento del concepto, digamos, al poder hacerlo, y ahorita también en el poder estar, el poder socializar, y no solamente eso, el ser competente a través de este modelo, el que ellos puedan demostrar que son competentes en un contexto y en un contexto diferenciado. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? Por ejemplo, aquel que aprende a manejar, va a aprender a manejar en un camino de terracería, pero si esta misma persona no puede manejar en un camino totalmente diferente, entonces no es competente para manejar. Tiene que poder llevar el carro y hacer los cambios de velocidad, sin importar el escenario. Entonces, se demuestra que es competente bajo este enfoque cuando la persona es capaz de movilizar conjuntos de capacidades, ¿sabes? Eso es lo que dice el concepto, ¿no? Pero en la practicidad quiere decir que yo pueda demostrar, y el facilitador pueda inferir a través de un instrumento que ese cuate o que esta persona pudo demostrar hasta cierto nivel de competencia, ¿verdad? Que tiene ese logro, ¿no? Yo creo que esos son como que algunas de las corrientes. Casualmente ayer me topaba con un concepto que no había tenido la oportunidad de leer, el aprendizaje resonante. Me llamó mucho la atención de que, bueno, en realidad son
ahorita en la actualidad, como está ocurriéndole el aprendizaje a distancia, pues se presta para favorecer esto, porque con toda la ola de conocimientos y herramientas que hay disponibles en la red, pues cada quien, cuando toma el conocimiento, lo puede traspolar, ¿verdad? Y puede hacer que ese conocimiento florezca. Es decir, tomar incluso de este mismo ejemplo que estamos haciendo, de este mismo ejercicio, yo voy a tomar inconsciente o conscientemente información y seguramente lo voy a llevar a otro escenario con el cuerpo colegiado de mis docentes y seguramente de lo que yo habré tomado de acá me va a servir, lo voy a replicar. Entonces, más o menos esa es la idea de este aprendizaje resonante. Obviamente, sí lo voy a leer un poquito más porque me pareció muy atractivo el concepto, ¿no? Y yo creo que estos son algunos de las corrientes, el cognitivismo también, pero bueno, son una de las corrientes que puedo compartir. Gracias, Paulina. Pues dentro de las habilidades que debe tener un docente, bueno, son muchísimas, ¿eh? Que las aplicamos pues casi a diario, bueno, depende del profesor, ¿no? Pero las aplicamos seguramente en algún momento del semestre, en algún momento de la semana. Pero de lo que, por la pandemia, pero antes de la pandemia, años antes de la pandemia, ya sonaba mucho. El dominio de las habilidades digitales. Hay proyectos completamente transmedia que se están tocando en algunas universidades, que son modelos de educación, y que de repente todas esas herramientas que están ocurriendo y otras que se siguen inventando, y sí me ha tocado ver, lamentablemente decirlo, ¿verdad? Ver que nos rehusamos a llevar todas esas herramientas tecnológicas al aula. ¿Por qué negar eso si de todos modos ya está ocurriendo? En ese sentido, el profesor que se niega a utilizar las herramientas tecnológicas en el aula y sacarle provecho, pues va un paso atrás del alumno. Seguramente, y creo que compartirán conmigo esto, que el alumno es más hábil manejando el celular que nosotros. A menos, yo creo que así lo considero. Pero si nosotros vemos a esas herramientas como aliados, a ver chicos, quiero que me hagan un video, ¿no? Acerca de una obra de teatro, ¿no? El producto es el pretexto, pero en realidad es qué van a utilizar ellos para hacer ese video. Y luego seguramente les vas a pedir un ensayo, un resumen, un cuadro comparativo X, que son productos intermedios para llegar al video. Lo importante acá que en esa búsqueda para lograr ese producto final, digamos, ¿no? Él tiene que ir aprendiendo a utilizar otras cosas. Entonces, cuando nosotros somos conscientes del beneficio que nos puede dar estas herramientas integradas como redes sociales, el teléfono, computadora, las páginas, los buscadores y todo esto, podemos mezclarlo y llevarlo al aula. Incluso hay herramientas que funcionan de manera local, ¿verdad? O utilizar, por ejemplo, el WhatsApp de manera didáctica en el aula, ¿no? Solo es cuestión de buscarle tantito en esas habilidades digitales. Esta etapa de la pandemia ha sido una excelente, pero excelente oportunidad para atrevernos a dar ese paso, los que no nos habíamos atrevido. Otros que habíamos avanzado, pues qué bueno, no se nos hace algo tan diferente, porque ya habíamos avanzado, ¿no? Yo pienso que en ese sentido, las habilidades digitales tienen que estar presentes, ya debieron de estar presentes desde hace años. La pandemia solamente vino a agudizar esto y nos dimos cuenta de que tenemos que ir caminando a pasos agigantados, ¿no? Que no estábamos preparados. Bueno, debe estar la tecnología en el aula. No incluirlo, yo pienso que es un error ya, por cómo están ocurriendo las cosas. Cada mes, cada día está apareciendo algo nuevo o se va innovando, ¿no? Hasta ahí, con respecto a lo que es tecnología. Otro de las habilidades que siento que debe tener el docente, muy pulidas, muy afinadas, es la selección de las estrategias didácticas. Tiene que hacerlo. Y en ese sentido, cuando haga una selección de estrategias didácticas, tiene que saber conocer el contexto donde se desempeña el alumno, su familia, de donde está la escuela, ¿verdad? Tiene que conocer esto para poder hacer una adecuada selección de acuerdo al contexto y a las necesidades e intereses. Esa es una habilidad que debe tener el docente. ¿Qué es lo que he visto que ocurre? Y yo lo digo, muchas veces la estrategia es para el mismo docente, del docente para el docente. Por ejemplo, yo soy bueno manejando PowerPoint y me hago una presentación y se lo paso al alumno. Y tal vez, posiblemente, al alumno que es visual,
ya le pegó, pero al que es auditivo, pues no. Entonces, he visto muchos casos de que solamente se diseña un recurso para una estrategia para llegar a un producto. Yo creo que deberíamos abrir un poco más. Es más trabajo, cierto, pero si queremos atender a esa generalidad, a todo el perfil del grupo, yo creo que debemos considerar dentro de la estrategia manejar diferentes recursos por los estilos y ritmos de aprendizaje del alumno. Yo creo que debemos ser muy hábiles seleccionando las estrategias, ¿verdad? También otra de las habilidades que he visto que ocurre también es el dominio y control del grupo. Es importante tener dominio y control del grupo. He visto que de repente, así como algunos profesores sí implementan la disciplina y están bien controlados los jóvenes, luego de repente hay otros donde todo el mundo está echando relajo o todo el mundo se sale. Eso no puede ser. Eso no puede ser, porque también concuerdo que una de las cosas que debemos tener como docentes es educar con disciplina y con humanismo. Es decir, ceder cuando tengamos que dar un permiso, ser comprensivos cuando alguien se acerca porque no pudo entregar alguna tarea o X cosas, se enfermó, se murió alguien, entenderlo, porque a todos nos pasa. Pero también cuando diga ya, es decir que se van a hacer las cosas en ese momento. Si vamos a echar relajo a contar un cuento adelante, pero luego hay que ponernos a trabajar, ponernos la camiseta de ser docente y ser estudiante. Por eso digo que uno debe ser hábil ahí en ese sentido. También uno debe tener inteligencia emocional, porque a veces ocurre que esas emociones, de repente un chico, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Puede ser que esté contando chistes y ya empezó la clase y es muy fácil que de repente perdamos la paciencia. Como docentes no podemos darnos ese lujo. El que nosotros nos molestemos es darnos un lujo que no debemos, porque nos querramos o no, somos modelos a seguir. Entonces, tener control completamente de nuestras emociones, en el sentido que cuando tenemos control emocional, pensamos más claramente, pensamos más objetivamente y tomamos mejores decisiones. Obviamente, si estamos al frente del aula, oye, pues yo creo que la imagen que estamos proyectando es muy importante. Por eso esto es muy, muy medular, la inteligencia emocional. Y algo que supongo que también ustedes han aplicado en algún momento en el aula es que debemos ser muy hábiles en observar detenidamente. Solamente con hacer un barrido te vas a dar cuenta del estado emocional, la cara que tienen los chicos. Te puedes imaginar si alguien tiene algo, si tiene alguna cuestión de salud, pero tú detectas lo que está ocurriendo así rápido, haces un barrido. Entonces, eso lo deberíamos hacer de manera permanente desde que entramos al aula. Obviamente, la actitud que nosotros tengamos en ese momento va a determinar ciertas cosas, pero esa habilidad nunca la debemos perder. Cuando nosotros somos observadores, nos vamos a ir dando cuenta de cómo reacciona un alumno, de lo que está diciendo, incluso cómo se para, qué lenguaje corporal está transmitiendo con los ojos, con su sonrisa. Debemos traducir todo ese lenguaje. Se dice que el 93% de todo lo que se comunica es a través del lenguaje corporal y solo el 7% es a través de lo que se expresa con palabras. Imagínense, si no somos observadores, si no tenemos esa habilidad, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de cómo está ocurriendo el aprendizaje dentro del aula? Y apuntando a lo que decía Víctor, cada sujeto, cada ser humano siempre aprende con emoción, siempre, ya sea cuando esté molesto, cuando está alegre, siempre tiene emociones y esas derivan de lo que está pensando, lo que está sintiendo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la observación. Y otra de las cosas también es que podemos ser muy conocedores del conocimiento disciplinar. Hombre, somos, mención honorífica, eso está excelente. Pero ese cúmulo de experiencias y aprendizajes que tú puedas tener, si tú no haces una interpolación didáctica adecuada, pues resulta que la mitad del grupo no va a entender o te va a reprobar en un test o en un proyecto. ¿Por qué? Porque seguramente entonces, aunque estás muy capacitado en el conocimiento disciplinar, pero no buscaste la estrategia adecuada para poder hacer digerible, entendible el aprendizaje en el joven. Es decir, bajarlo a un lenguaje que él pueda comprender, aunque tú tengas que hacer ese cambio. Entonces, una interpolación didáctica es muy importante, ¿verdad? Para adaptarlo, si son alumnos de bachilleres o son alumnos de nivel superior, pues hablar en el lenguaje, ¿no? Subir y bajar. O si están en primaria, podernos ir adaptándonos, aunque estamos hablando de educación media, ¿no? Y otra cosa muy importante que debe tener en cuenta el docente, que
debe tener capacidad y la habilidad de improvisar todos los días. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que diseñamos una estrategia y se la aplicamos al grupo A, B, C y D, pero resulta que la A, B, C y D tienen alumnos diferentes, con estilos y ritmos de aprendizaje diferentes. Entonces, de repente con un grupo te funciona excelentemente bien esa estrategia y llegas al otro grupo y lo más están bien apagados. Entonces es donde tú tienes que echar mano de esos recursos cognitivos, de esas experiencias para poder ajustarlo y moldearte rápidamente o tener el plan B, ¿verdad? Pues entonces tienes que tener capacidad de improvisar o cambiar la dinámica en ese momento. La mayoría de las veces yo he visto que no ocurre. Se le aplicamos a todos lo mismo. Y mi pregunta es como, vi una vez un meme, ¿no? Si yo quiero evaluar a todos por igual que van a subir o van a nadar en un río, pues todo el que sepa nadar ya la hizo, pero el que no sepa nadar se va a ahogar. ¿Qué es lo que nos pasa con los alumnos? Bueno, también debe tener creatividad para plantear y crear escenarios de aprendizaje, precisamente para adaptar el contexto al conocimiento y a las necesidades reales del aprendizaje y sobre todo, esto ya para cerrar mi participación, generar siempre un clima de confianza y colaboración. He notado que cuando logramos hacer esto, hay mucha interacción entre alumno-alumno, alumno-profesor. Y incluso a veces me ha pasado de que los chicos se expresan como ellos quieren, a veces hasta con algunos insultos, pero si tú moldeas ese lenguaje coloquial como parte del escenario del aprendizaje, yo creo que se obtienen muy buenos resultados porque generas esa confianza de que el muchacho se exprese. Y en ese expresarse, si tú te confundiste, que te corrija, ¿no? He visto también donde el docente, por tener control, esa hegemonía no le permite tener la humildad para reconocer que cometió un error, ¿no? Entonces yo creo que generar un ambiente de confianza y colaboración determina a qué ritmo se va a avanzar o hasta dónde se pretende llegar, ¿no? Hasta ahí con mi participación. Muchas gracias, Paulina. Pues bueno, no sé, Roxana, ¿tiene alguna pregunta para algún profesor o la maestra? Maestros, bueno, voy a hacer... ok, maestro Enrique quiere compartirnos algo. Adelante, maestro. Está en silencio su micrófono. Es que por respeto se apaga, ¿verdad? Pero luego se te va el avión. Pero bueno, es parte de lo que nos ocurre todos los días. ¿Qué es lo que hemos padecido en pandemia? Esa era la pregunta. ¿Es clara? Ok, miren, desde dar mi opinión de la parte directiva, de lo que he observado desde la parte directiva, porque es lo que me ha tocado vivir ahorita. Pero lo que yo he encontrado, y durante casi estos 18 meses, hemos encontrado que, sobre todo al inicio, ahorita ya empieza a cambiar, pero también desde el inicio dije que si esto no cambiaba, y se los compartía a los colegas ahí en el plantel, que para que se sentara el modelo a distancia, porque si la pandemia no se iba, nos iba a llevar como 3 años, ya llevamos año y medio. Y ya empezamos a entender cómo entrarle. Yo creo que apenas estamos entendiendo y digiriendo eso. Mucho nos afectó también al inicio la actitud del alumno, pero también la actitud del papá, la falta del compromiso de la familia y la falta de compromiso también del docente, porque si estamos encasillados en una forma de trabajar presencial, cambiarnos de la noche a la mañana o de un mes para otro, esos esquemas mentales, donde tal vez los recursos didácticos ya estaban preparados, donde no íbamos innovando, ahorita tuvimos que innovar a pasos agigantados. Nos fuimos todos a la sala virtual. Y el hecho de que cuando estamos trabajando el alumno no quiere abrir el micrófono, o está fallando la luz, o está fallando el internet, o se le acabaron los datos al alumno, o se le acabaron los datos al profesor. Todo ese tipo de cosas son las cuestiones que han venido ocurriendo. Me ha pasado muchas veces, a veces estamos en reuniones ahí con autoridades y se quedó en modo alumno, surgió el modo alumno. Es decir, hey, Ezequiel, y Ezequiel no contesta. Modo alumno. Realmente no, pero así es, modo alumno. Entonces, ya es común ese término. Entonces, yo creo que la actitud, aunque ya ha ido cambiando, y fíjense que casualmente esta generación que está viniendo, estoy observando que viene como que con otro chip. Entonces, estamos con una oportunidad excelente para poder cambiar lo que nos ocurrió en tercero, con la generación de tercero, lo que, como había entrado la pandemia, no sabíamos cómo actuar.
No sabíamos si grabar o no la sesión, como lo están haciendo ahorita. Qué bueno que lo están haciendo, porque eso lo van a poder repetir. Nosotros en nuestro plantel todo lo grabábamos, todos. Y cuando vino por indicación institucional fue un problema, porque planteles no quisieron. Pero como nosotros lo implementamos desde el inicio, cuando vino la indicación, nosotros ya estábamos un paso adelante. Es que no hubo problema por eso, porque como que se sentían invadidos, ¿no? Pero bueno, nos ha servido utilizar la grabación como recurso para retroalimentar y reforzar. Entonces, la actitud ahí, por ahí, nos ha ido mermando. Obviamente, decía ya hace un momento, la pandemia nos ha mostrado las áreas de oportunidad, y el que no ha querido crecer es que porque pues no ha querido, porque las oportunidades siguen estando ahí. Es cuestión de que si no sabías utilizar una herramienta tecnológica, pues te metías. Estaba buscando hace como 4 meses qué fue lo que más se buscó en Google entre julio y agosto del año pasado. Y lo que más se buscaba es cómo dar una clase en línea, cómo utilizar Classroom. De tal manera que muchos tuvieron la visión y pusieron tal vez algunos negocios en ese sentido. Algunos no. Pero es lo que más se buscaba. El profesor estaba inquieto de cómo le hago para aprender esto, ¿no? Sí quería innovar o atreverse, pero no sabía cómo, ¿no? Ahorita seguramente pues, ya cambiaron un poco las cosas. Algo también de lo que hemos tenido que padecer, sobre todo al inicio, es que sobrevino una carga de trabajo en el ámbito administrativo bastante cargada. No sabíamos cómo abordarlo y trabajábamos 14 horas, 16 horas. Empezamos en la mañana y sentados hasta 12 horas y no acabábamos, y no acabábamos. Pero también nos dimos cuenta que era por la falta de visión. Entonces, eso ya no nos ocurrió este semestre, y sin embargo, todavía seguimos navegando porque piden otras cosas, pero ya estábamos más tranquilos. El modelo se empieza a sentar si esto no cambia. Entonces ya tenemos visión en ese sentido. Obviamente, algo de lo que sigue ocurriendo, lamentablemente sigue ocurriendo, y también ahí el referente es institucional. Queremos poner lo que hay en lo presencial a un modelo a distancia, o lineal. No es posible. Un modelo presencial funciona de una forma y a distancia funciona de otra. ¿Y qué es lo que queremos? Si en presencial poníamos 10 actividades porque el tiempo lo permitía, ahorita no puedes hacer eso, no te da el tiempo. Y si lo haces como docente, pues toda tu vida te la vas a pasar sentado en la silla calificando o evaluando. No es calificar, es evaluar. Entonces, es porque no comprendemos todavía el modelo de esto que está ocurriendo y quiero hacer lo mismo que pasa en presencial a distancia o lineal. No debería ser eso. ¿Qué tendríamos que hacer? Seleccionar aquellos contenidos claves para aquellos resultados esperados más significativos, y el programa de estudio también tendría que ser moldeado para una atención así como la que estamos viviendo. Es decir, adelgazarlo e irnos sobre lo más nutrido. De repente tenemos un contenido clave o resultado esperado que dice identifica o comprende, pero luego abajo tenemos uno que dice aplica o implementa o ejecuta. Después a nivel taxonómico, pues yo me voy directo a una estrategia que le permita al alumno aplicar, y todo lo demás pues queda de manera indirecta. Pero eso, si no entendemos esta parte, el docente sigue sufriendo y el alumno sigue padeciendo. Bueno, yo en lo personal lo haría. Yo haría esto. 2 a 3 actividades y nada más. Y todo lo demás es ejercicios en salas virtuales. Esto es lo que está ocurriendo todavía. Incluso institucionalmente está ocurriendo. No sé por qué ocurre si ya hemos referido que hagan esos cambios. Bueno, de lo que hemos encontrado institucionalmente con lo que hemos padecido es que las normas están preparadas para una educación presencial. Y entonces nos han sugerido, nos han orientado, nos han orillado a que todo esto que se da en línea y a distancia se le aplique lo que es la norma, pues que se aplique en lo presencial. Entonces está rígido todo, pero yo pienso que aquí es porque si esto continúa mucho tiempo más, se tiene que ir modiando esa norma, las normas de control escolar, las normas de conducta, todo, ¿no? Entonces yo creo que no estábamos preparados y estamos esperando que las cosas cambien. Ya, de hecho, me ha tocado platicar con profesores, están esperando que regresemos otra vez a lo presencial para volver al esquema de trabajo de hace 1 año y medio. Pero yo les digo, las cosas ya cambiaron, ya no son iguales. Sería un error, de verdad, estoy convencido de esto, de que si volvemos completamente como estábamos, sería un error, porque tarde o temprano, así como pasó con la influenza hace 10, 12 años, esta vez fue más fuerte.
y es cuestión de tiempo que nos vuelva a pasar lo mismo. El quitar el uso de plataformas digitales como lo tenemos ahorita, yo creo que no, eso no debería ocurrir, ¿no? Bueno, es mi opinión, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestro Enrique. Y bueno, creo que Roxana tiene una última pregunta. Tenemos 3 minutos. Roxana, adelante. Tiempo, maestros, para escucharlos más Está a interesante. todos. Creo que esto deberíamos hacer como un foro. Ya se me está ocurriendo. Son han sido muy nutritivas y muy, eh, pues con mucha información muy valiosa la que nos comparten, de verdad. Es educación media superior. Bueno, tuve oportunidad de colaborar en un semestre y medio y sí representa bastante retos. Es el nivel donde he tenido la mayor cantidad de alumnos por grupo, que eran 60 alumnos que tenía en un grupo, y representa mucho reto, pero pues bueno, también es muy padre. Muchas gracias por compartir, de verdad, desde los diferentes subsistemas, desde diferentes experiencias. Los conozco a todos y sin duda, desde que decidimos invitarlos, yo le platicaba a las chicas que vamos a tener a profesores y una profesora muy valiosos que tienen mucha información y que pues conozco su trayectoria y sé que son muy muy buenos docentes, y algunos de ustedes pues ya han tenido oportunidad de estar en algunos otros espacios además de la docencia. Me voy a permitir ahora compartirles, permítanme, me voy a permitir compartirles las constancias respectivas y en un momento más se las voy a hacer llegar de manera electrónica. Dice Instituto Universitario Carl Rogers, nuestra clave del centro de trabajo, el folio que garantiza pues la veracidad de la constancia y el valor curricular que tenga. Otorga la presente constancia a Juan Manuel Escobedo Hernández por su valiosa participación en la mesa de discusión de la asignatura Evaluación del Desempeño Docente, el perfil docente de educación media superior en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a 12 de agosto de 2021. El lema de nuestra institución, educar con respeto y responsabilidad, y firma nuestra directora, la doctora Karina Elizabeth Gamboa. Pues un aplauso al maestro Juan Manuel. Muchas gracias, maestro, muy amable por su participación. En ese mismo sentido, damos la constancia de participación al maestro Jesús Manuel Martínez Castillo por participar en esta mesa de discusión. Muchísimas gracias, maestro, muy amable. Gracias por su disposición. Tenemos también para el maestro Enrique Herrera Villa. Maestro, muchísimas gracias, un aplauso. Muchas gracias de verdad por estar aquí, por darse el tiempo, por la disposición, y un gusto tenerlo aquí. Al maestro Víctor Manuel Valencia Beltrán, muchas gracias, maestro. Muchas gracias de verdad por soy un ícono de la tecnología para mí, ese eres tú, maestro, de verdad. Pues muy complacido de haberlos tenido aquí, primero de verlos, son grandes colegas, amigos que valoro y que aprecio, y pues bueno, pues toda la información que nos compartieron fue bastante valiosa.